puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Uno puede decir que la memoria es una facultad que tiene el ser humano de reproducir las ideas concebidas. Y esas ideas las reproduce, pero es necesario retenerlas. ¿Para qué? Digamos que el objeto de reproducir es recordarlas. Pero hay 3 hechos. La facultad de reproducir las ideas cuando el pensamiento las necesita. Esta es la memoria. La función por cuyo medio las retiene. Esta es la reminiscencia. Y el fin que se propone al retenerlas y reproducirlas, este es el recuerdo. La memoria es una facultad, la reminiscencia una función y el recuerdo es un estado. Y hablando de esto, quiero decirles que había un hombre con un pasado muy terrible, pero que se había convertido en un tremendo predicador porque él había sido rescatado de las calles de una gran ciudad porque él pertenecía a una banda, a unos pandilleros de una gran ciudad. Y los que estaban allí, escuchando lo que este hombre decía, miraron cómo él lloraba y sus lágrimas corrían por sus mejillas. Y él decía y contaba que sus familiares, sus hermanos se convirtieron al Señor. Sus hijos ahora estaban estudiando. Sus compañeros de pandilla, muchos de ellos habían venido al Señor. Pero a lo que queremos llegar es que este expandillero, este hombre que fue un asesino, un sicario, visitó el pasado, pero no para sentir dolor y angustia, de ninguna manera. Él visitó al pasado para sentirse contento, no para castigarse, sino para recordar de que si él no hubiese venido al Señor Jesucristo, o dicho de otra manera, si el Señor no lo hubiese encontrado, él estaría en una cárcel o estaría muerto. Entonces, esa experiencia de ir al pasado y la prédica de ese pastor, que ya era un pastor, un predicador, hizo que mucha persona y muchos de los que allí estaban, que conocieron quién era él, vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Muchos personajes en las Sagradas Escrituras, cuando la palabra del Señor, la Biblia, nos habla de muchas personas con un pasado terrible, un pasado, digamos así, borrascoso. Porque muchas personas visitan el pasado, o sea, hacen memoria de lo que pasó para castigarse, pero otros para recordar de que si
ellos no hubiesen encontrado esa paz preciosa en el Señor Jesucristo, no hubiesen alcanzado tanta misericordia y tanta bondad de parte de Dios. Entonces, esa experiencia de ir al pasado, o sea, de observar ese pasado, lo hacen con gozo. ¿Por qué? Porque trae magníficas consecuencias. Por eso el tema a tratar hoy es la memoria. Así que las Sagradas Escrituras nos narran de personajes con un pasado siniestro, como por ejemplo quiero traer a colación un personaje que la palabra del Señor menciona, y es a María Magdalena. Cuando esta dama tuvo un encuentro real con el Señor Jesucristo, que echó 7 demonios de la vida de esta mujer, que era vista en el pueblo como una mujer pecadora, como una mujer terrible, porque eso hace el ser humano, señalar. Por eso aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y fue traída a los pies del Señor, porque según la ley tenía que ser lapidada, muerta a piedra, y la trajeron ante nuestro Señor Jesucristo, y él estaba agachado escribiendo con su dedo en tierra. Y como ellos insistían tanto, el Señor se puso en pie, los miró de hito en hito, o sea, de extremo a extremo. Esa mirada de Jesús, oiga, esa mirada del eterno Dios y Salvador, y dijo esta expresión: el que de vosotros esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y volvió a agacharse a escribir con su dedo en tierra. Todo el mundo hizo silencio, y uno a uno se fueron yendo, porque en sus conciencias, es decir, ese sentido recto de todo ser humano, redarguía en lo más profundo de ellos. Entonces, esa mujer de agradecimiento, porque el Señor había echado 7 demonios de su vida. Vemos que en agradecimiento, cuando uno sigue leyendo los 4 evangelios, uno ve que esta mujer financió el ministerio del Señor Jesucristo y estuvo a sus pies en la cruz, mientras los demás huyeron cobardemente. Esta mujer estaba a los pies del Señor Jesucristo en la cruz. Ella recordó su pasado, hizo que ella agradeciera y actuara con fidelidad, porque cuando miró el presente, sintió gozo. Sus pecados habían sido perdonados, gloria al Señor. Y tenemos otro personaje que las Sagradas Escrituras nos mencionan. Pablo persiguió a los creyentes, capturó a muchos con un celo terrible, a muchos entregó a los jueces, a los sumos sacerdotes, para que fuesen juzgados. Pero él fue perdonado, sus pecados fueron perdonados y Dios lo sanó de una ceguera. Pero él miró su pasado como algo lejano y solo lo visitaba para glorificar, oiga, para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, al nombre del Señor Jesús.
Eso lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Él testificaba que el Señor hizo lo que el Señor hizo en su vida. Y él dice en Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Oiga, que lo había perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces aprendemos muy lentamente del pasado, hermanos, y olvidamos con mucha rapidez. Olvidamos lo que debemos recordar y recordamos lo que debemos olvidar. Cosas que al traerlas al recuerdo no traen sino dureza, nostalgia, tristeza, remordimiento. Eso lo debemos olvidar. Pero las cosas del pasado que traen gozo, alegría, recuerdos que aunque fueron tenebrosos, ahora los recordamos, pero para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Y lo podemos ver que el pueblo de Israel, por ejemplo, sufría de esa amnesia colectiva. Ellos olvidaban rápidamente las bondades y las maravillas del Señor en su vida social, en su diario vivir. Olvidaban que en tiempos de paz y prosperidad Dios les trajo. Pero luego ellos desobedecían y eran castigados duramente por el Señor. ¿Por qué? Porque es que ellos olvidaban la gracia, la misericordia, la grandeza, porque el Señor los sacó de Egipto con brazo fuerte y mano extendida. Bendito sea el nombre de Jesús. Que lo que dicen Jueces 2:11 es algo maravilloso. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando la palabra del Señor dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Oiga bien, los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque ellos olvidaron la bondad y la misericordia. Esa facultad de reproducir las ideas, para reproducirlas sabemos que es necesario retenerlas, y el objeto de reproducir esas ideas se llama recuerdo. Lo podemos ver nosotros, que el pueblo de Israel vio, sintió la mano poderosa, el único pueblo en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, que ha tenido un sol en medio de la noche. Aleluya. Que ha tenido en medio del día del sol abrasador y del calor terrible de un desierto candente, una nube, una sombra de nube. Bendito el nombre del Señor Jesús.
fue Israel. Y dice la palabra del Señor que sus vestidos no se envejecieron y sus sandalias no se gastaron, y que el Señor les dio a beber agua, y que el Señor les dio carne, y que los mantuvo por 40 años. Oído, 40 años. Porque el número 40 significa cuarentena, significa prueba. Y el Señor los trajo a través de ese terrible desierto. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ellos fácilmente olvidaron. Porque el humano tiene una memoria pésima. Se dice que hay dos memorias. La de corto plazo y la de largo plazo. Así que los últimos acontecimientos dejados atrás, los anteriores, y por lo general se nos dificulta recordar las experiencias pasadas. Todo lo que el Señor hizo al sacar a este bendito pueblo, sacarlo de Egipto, significa ciudad del pecado. Pero muchos lo olvidaron, como el Señor sabía que ellos tenían la manía de olvidar. Oiga, ellos tenían esa manía, esa costumbre, esa mala costumbre de olvidar los beneficios. Entonces, en cumplimiento de esas promesas, Él les ordenó construir un monumento con 12 piedras en medio del río. Y eso lo hizo el Señor para que quedara como un memorial, como una señal entre ellos. De manera que el Señor les dijo: y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres, mañana les pregunten ellos, ¿qué significan estas piedras? Dirás: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire todas las cosas que el Señor hace en virtud del ser humano, en virtud de un pueblo que le alaba, que le adora, que le glorifica. Bendito sea su nombre, porque Él lo hace así. Así que es bueno recordar el pasado cuando nos da seguridad en el presente. Cuando se va el pasado y ese pasado te entristece, no lo vuelvas a recordar. Por favor, no vuelvas a él. En ninguna manera, no vuelvas a él. Pero cuando ese pasado te da seguridad en el presente, es de bendición. Las cosas que sí debemos recordar, hermanos, esas cosas deben ser contadas como testimonio. Pero esas cosas dolorosas, esos recuerdos dolorosos, tenemos que dejarlos allá. Porque si tú vas a ellos como un recuerdo, te atormentan, te impide ser feliz, porque te persigue como un fantasma, como una sombra en medio de la noche, como algo en medio de la tempestad para aprisionar tu mente y quitar la paz y el gozo de tu ser. No lo debes recordar. Nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor, porque así lo dijo el Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, del versículo 18 en adelante, dice: ¿no os acordéis de las cosas pasadas?
ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Y otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando alguien encuentra esta gran verdad en su vida, es la palabra del Señor Jesucristo, el evangelio de gozo, el evangelio de la paz, el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque hemos dejado atrás la inmundicia, el pecado, el dolor, la angustia, y no vamos atrás para que haya dolor, solo para ser agradecidos. Esa es la problemática de este pobrecito mundo hasta el día de hoy. Por eso visitan los psicólogos, otros enloquecen y están en los manicomios, porque no pueden perdonarse a sí mismos. Y debes hacerlo. Debes perdonar. Debes decir: gracias, Señor, por tu perdón. Debes decir: gracias, Señor, porque has traído gozo a mi vida. Gracias, Señor, porque has hecho cosas grandes en mi ser. Lo cual agradezco, porque es poderoso, Señor Jesús. Maravilloso. ¿Cuántos en este momento están gozosos, hermanos? Y hay alegría, y hay danza, y hay gozo, y hay grito de júbilo. Aleluya. Habiendo recibido el don del Espíritu Santo, porque no cabe en su corazón el gozo. Ya no hay amargura, ya no hay tristeza, sino bendición y vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Si miramos hacia atrás es porque el Señor nos rescató. Es para adorarlo, es para glorificarlo. Es para decirle a otros, a otras personas de la misericordia, lo que el Señor hizo con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Algún hombre en la historia dijo: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto al Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Salmo 73, 28. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y también tenemos a otro hombre, aleluya, que cuando miró al pasado, que cuando miró lo que Dios había hecho, solamente gritó, hermanos, y dijo: las grandes maravillas que el alto y sublime Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Impartió orden de que el Señor, el Dios del pueblo de Israel, fuese adorado, fuese alabado. Oiga, por decreto. Era tanto el agradecimiento de este rey y la gracia de Dios que había llegado a él. Bendito sea su nombre santo y glorioso. Quiero orar ahora en este momento por una persona, por alguien que quiera arrepentirse de sus pecados y quiere en este momento decirle: Señor, lávame con tu sangre,
límpiame de mis pecados, porque he pecado contra ti. He hecho lo malo, Señor. Quiero orar por una persona, un amigo, una dama, un caballero, un anciano, quien quiera sea. En este momento, porque sé que si usted trae recuerdos, y esos recuerdos te traen dolor, en este momento el Señor los va a convertir en bendición. Porque el Señor Jesucristo cambia las cosas. Por eso Él dice: no traigáis a la memoria los tiempos pasados. No los traigas a la memoria. Por eso Dios permitió que el pueblo de Israel colocase un altar con 12 piedras en medio del río Jordán, como un memorial, como un recuerdo de que el Señor había hecho milagros en medio de ellos. Porque el ser humano olvida fácilmente el favor divino, el favor del eterno Salvador. Pero en este momento vamos a orar, dándole gracias al Señor por todo el bien, por toda la misericordia, por el perdón de los pecados. Pero también vamos a invitar a alguien, a un amigo, una amiga, cualquiera sea, alguien que esté allí escuchando. Queremos orar por usted que no ha recibido al Señor aún, pero que en este momento le recibes. En este momento, con un corazón contrito y un espíritu humillado, vienes a los pies de mi Dios, confesando tus pecados en el nombre de Jesús. Porque repito, hay 3 hechos en el humano, y esos 3 son que la facultad de reproducir, que reproduce las ideas cuando el pensamiento las necesita, esto se llama la memoria. Pero la función cuyo medio las retiene, esta se llama reminiscencia. Y el fin que se propone al retenerlas y reproducirlas, este es el recuerdo. Así que la memoria es una facultad, la reminiscencia una función y el recuerdo es un estado. Hablo con todos los hermanos ya arrepentidos y salvos por la sangre del Señor Jesús, para adorar al Señor en este momento en agradecimiento, en gozo y en alegría. Pero también hago una invitación a los amigos, a las personas que aún no han hecho su decisión con Cristo, que no estén recordando el pasado. Y si lo recuerda, en este momento es para pedir perdón, para arrepentirse. Porque la palabra del Señor dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oremos, hermanos. Amado Jesús, es nuestro ruego en este momento, Señor, orando por todos los amigos y por todas las personas que aún no han hecho su decisión con Cristo. Y te pedimos, Señor, con un corazón contrito y humillado, por favor, ellos puedan reconocer que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna, porque usted dividió la historia en 2.
Y cuando la palabra suya se escuchó diciendo consumado es, entonces la tierra tembló, las piedras se daban unas contra otras, aleluya, el sol se oscureció y algunos de los que estaban en Jerusalén en las tumbas resucitaron, bendito sea su nombre, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, Señor, porque este es el recuerdo maravilloso del acto salvífico, el acto maravilloso, aleluya, que usted ha traído a la humanidad. Gracias, amado Jesús. Gracias por este amor perpetuo, por esta gracia y misericordia para un mundo, un pobrecito mundo en pecado. Gracias, mi Dios. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo para todos en el nombre de Jesús. Desde Canadá, transmitiendo para todo el mundo, es La Voz de la Verdad, tu emisora. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.